Quiero hablar el día de hoy un poquito acerca de mi trabajo con las viñetas. Yo soy escritora, me asumo como escritora y tengo un título de psicología, entonces soy psicóloga. Sin embargo, el ejercicio del dibujo no lo he realizado de una manera, ¿cómo podría decirlo?, muy estructurada. No he recurrido, por ejemplo, a una escuela de dibujo, ni me he relacionado mucho con personas que trabajen dentro de este campo. Ha sido simplemente una necesidad interior. Desde que era niña dibujo. Desde que era muy pequeña yo me recuerdo dibujando en el salón de clases, en todos lados. Entonces nace de una necesidad interior. Y hace un año tuve la intención de visibilizar algunas experiencias, tanto personales como de otras mujeres, de las cuales yo me había enterado, por un lado, por mi trabajo como psicóloga, por otro lado, por mi trabajo como editora, ya que el editor, lo sostengo, cuando logran quitarse esa capa como que de mucho intelectualismo y de mucho ego, de yo soy el que te voy a enseñar, y se pone más en un plano natural de igualdad, logra conocer la parte humana de los autores con los que está trabajando. Entonces los autores, las autoras, le revelan a uno secretos, cosas, como lo harían ante un terapeuta. Y en ese proceso de ir conociendo mujeres escritoras, tanto poetas como narradoras, me he dado cuenta de que no hay equidad aún en la actualidad en lo que es la literatura, los foros disponibles, las publicaciones disponibles. No hay equidad en relación a las oportunidades que pueden tener las mujeres. Y en gran medida, esto es lo más difícil de visibilizar y de entender, es porque en muchas ocasiones está tan normalizado que la manera en que la mujer percibe el mundo, en que crea su propia sintaxis y campo semántico, se ha visto como algo menor, que ellas mismas no se percatan de su propio potencial creativo. Entonces, si alguien les dice así no se escribe, dan por hecho que así no se escribe. No se lo cuestionan, o se lo cuestionan, pero finalmente gana el peso de esa crítica y pierden la búsqueda de su voz propia. Entonces, en ese trabajo cotidiano es que me he percatado de esta violencia invisible. La violencia no únicamente se da a través de una marca, de un golpe, hay formas más sutiles y más normalizadas. Y de ahí fui llegando también a otras formas de violencia dentro de la pareja, ¿no? Porque cuando vamos destapando este lado humano, sobre todo en áreas como la literatura, donde se manejan emociones, o sea, no es como el trabajo de un contador, por ejemplo, que tu materia prima es también abstracta, vamos a decirlo, porque estás trabajando con números, pero no estás involucrando emociones, es un trabajo más metódico, más frío. En cambio, no puedes escribir un poema sin sacar algo de ti, no puedes crear una novela o un cuento sin proyectar algo de ti, consciente o inconscientemente, en mayor o en menor medida. Entonces, siempre hay un trabajo emocional que se va a relacionar con el trabajo creativo. Y de allí que muchas mujeres escritoras en este proceso de editar sus libros o de compartir sus escritos conmigo, pues me han contado también parte de sus historias personales. Y a veces no solamente mujeres escritoras, sino mujeres en general. Y de allí me he dado cuenta de que esta violencia que yo misma he padecido en diferentes momentos de mi vida está normalizada. Y uno de los lugares donde más se normaliza, lamentablemente, es la misma familia. La persona que se supone que te debe acompañar, que te debe proteger, que debe ser tu fortaleza, es muchas veces quien precisamente te está agrediendo. Y entonces se da un fenómeno que es la disonancia cognitiva, que es el hacer que la persona agredida vaya poco a poco incorporando esos elementos distorsionados de la realidad a su percepción del mundo. Entonces deja de distinguir la realidad.
Si a ti te dicen todos los días que la luna no está ahí, donde tú la estás viendo, pues al principio vas a pensar que la persona que te lo está diciendo está loca, porque tú estás viendo la luna. Pero si te lo dice todos los días, todo el día, durante años, llega un momento en que empiezas a dudar. Y por muy ilógica que sea su premisa, esa constante ida y venida de la misma información y la manera en que se va apropiando de tu mente hacen que realmente empieces a dudar de ti mismo. Y esta es una de las herramientas que muchas veces tienen las personas agresoras. Aquí quiero hacer hincapié en que podemos hablar de un agresor o de una agresora, ya que la violencia no es privativa de los hombres. Sin embargo, a lo que se le llama violencia de género, sí, porque de lo contrario estamos hablando de otros tipos de violencia, ¿verdad? Y la violencia de género es específicamente a la que yo me estoy refiriendo, que es la violencia normalizada y sistematizada de una sociedad en la cual un género tiene privilegios sobre el otro. Entonces sí hay también hombres violentados, que por cierto casi siempre por otros hombres, ¿no? Y también hay algunas mujeres que pueden llegar a ser agresoras, ¿no? Pero no es la norma, ni tampoco es algo sistematizado. Y no hay ninguna sola sociedad en todo el mundo que la avale. Esa es la diferencia entre la violencia de género y la violencia que en un momento dado una mujer particular puede llegar también a ejercer, ¿verdad? La violencia no se circunscribe a un solo grupo social. Me he encontrado con el error de que algunas personas consideran que solamente las mujeres con poca educación formal son susceptibles a ciertos tipos de violencia. Y no es así. También entre mujeres profesionistas, entre mujeres empresarias, entre mujeres emprendedoras, entre mujeres sumamente inteligentes, se pueden dar esta circunstancia. Y lo que he notado es que en estos grupos específicos, donde hay más educación formal, donde hay más cercanía con las instituciones, por ejemplo, porque una mujer a lo mejor es abogada, porque a lo mejor es docente, porque quizá es madre de familia con cierto estatus o cierto prestigio, pesa mucho el consenso social. Entonces, posiblemente sí estamos hablando de que hay grupos más vulnerables que otros. Por supuesto que si una mujer no tiene acceso a una educación formal o si vive en un área marginada o en un área rural, va a estar muchísimo más expuesta que aquella que puede formar ciertos vínculos con una comunidad, con un grupo de apoyo, o que tiene acceso a los libros o a la internet y puede cultivarse y conocer sus derechos. Sí estamos hablando de que estos grupos son más vulnerables. El problema es que esa aparente fortaleza, ¿verdad?, muchas veces se puede convertir también en una misma debilidad, ya que a veces las personas violentadas tardan más en darse cuenta de que están siendo violentadas. Por eso mismo dicen, pero como yo, ¿verdad? Si yo tengo un doctorado, si yo tengo un posgrado, si yo tengo un oficio en el que soy reconocida, ¿cómo va a ser posible que eso me esté pasando a mí? Entonces hay un choque ahí muy fuerte entre la realidad que estoy viviendo y la realidad que yo acepto. Incluso se dan casos a veces de mujeres que defienden los derechos de otras mujeres y ellas mismas tienen una circunstancia de violencia que no han podido enfrentar, porque se está dando esta cuestión mental, esta cuestión psíquica muy intensa, en la cual es difícil ver la realidad objetiva. Entonces decía, uno de los recursos que tiene precisamente cualquier persona que sea agresora, y especialmente si estoy hablando de la violencia de género, va a ser el convencer a la víctima de que es ella la que está loca, o la que está equivocada, o la que es violenta, ¿verdad? Uno de los recursos del agresor es que se victimiza. Tiene dos recursos casi siempre: o se pone como héroe a sí mismo, yo te rescaté, yo hago esto por ti, o se victimiza, tú eres la mala, tú eres la que no me entiende,
tú eres la que me hace daño, yo tanto que me esfuerzo, mira cómo lloro, mira cómo me arrepiento. Entonces ese juego, ¿verdad?, intencional va poco a poco mermando la capacidad de respuesta de las mujeres hasta que llega un momento en que ellas mismas no se percatan de qué tan sumergidas están en esta realidad distorsionada. Eso, por ejemplo, esta es una de las viñetas, no sé si se alcanza a percibir, donde trato de escenificar eso, que a veces las mujeres no conocen otra realidad. Entonces, lo que ven a su alrededor es ese mismo caos, ese mismo miedo. Decía también en el caso de las mujeres que son profesionistas o que tienen cierto estatus social, puede llegar a pesar mucho más que en otros grupos vulnerables por otras razones, lo que la sociedad va a decir acerca de ellas. ¿Por qué? Tienen miedo a perder su trabajo, tienen miedo a perder su posición social, tienen miedo a perder su prestigio, y no es simplemente un miedo que se les haya ocurrido, porque también para alguien que no ha vivido esta experiencia puede ser fácil decirlo, vence tu miedo, adelante, pero oye, ¿y si se queda sin trabajo? Porque sí, es cierto que es un estigma, o sea, ¿cómo mi abogada va a ser violentada? Ya no voy a confiar en ella. ¿Cómo mi profesora que me enseña valores en la primaria no es capaz de defenderse a sí misma? Entonces entran en choque ese tipo de ideas. Y sí es verdad, sí pueden llegar a perder su trabajo por este tipo de prejuicios, por esta falta de empatía, o pueden simplemente ser relegadas de su familia, de sus redes de apoyo. Es una situación muy compleja y la única solución posible es que haya más empatía por parte de la sociedad, que antes de juzgar, que antes de echarle la culpa a la persona que está siendo maltratada, pues tratemos de sentir compasión. Y la compasión no es lo mismo que la lástima. O sea, no estamos diciendo que digas, ay, pobrecito, pobrecita, mira cómo le fue en la vida. Porque la lástima lo que hace es arrebatarte tu poder personal. Que otros te compadezcan de esa manera es arrebatarte tu poder personal, de volverte a poner en el lugar de persona frágil, de persona que no se puede defender. No, el tipo de compasión al que yo me refiero es el reconocer que está pasando esa persona por una circunstancia difícil de la cual puede salir. Es decir, la compasión que viene de la empatía, como cuando tú ves a alguien que está herido y le ofreces la mano para levantarse. Sentiste compasión por la persona que está herida, por el animalito que está herido, como cuando ves una circunstancia que a ti te mueve mucho. Pero eso no significa que le digas, ay, mira, pobrecito, se cayó, y sigues de largo. Eso no es. Entonces, la auténtica compasión es aquella que busca elevar el potencial de crecimiento de la persona que en ese momento está caída. Entonces, todas estas reflexiones que ahorita estoy haciendo, yo las intenté visibilizar a través del dibujo, porque como ya indiqué hace un momento, el dibujo es algo que he hecho de manera natural toda mi vida. Entonces quise retratar algunas de las circunstancias que yo misma en carne propia había vivido y otras tantas que algunas otras mujeres me han confiado. Y fue así como surgieron estas viñetas, a las cuales les agregué algunos mensajes para que fuera más comprensible. Pero en sí pienso que las imágenes ya por sí mismas tienen un peso, ¿no? Y esto que les hablaba, a ver si la encuentro por aquí, sobre la disonancia cognitiva, esta es una de mis favoritas, en el sentido de cómo te distorsionan la realidad, ¿verdad? De cómo la persona agredida es la que termina viéndose como una especie de bruja, de malvada, o un cadáver, ¿no? Es lo que quise representar aquí, cómo se va distorsionando la imagen de sí misma hasta que llega un momento en que no sabes quién eres. Y cuando tú no sabes quién eres, ya es muy poco lo que otros van a poder hacer para rescatarte de esa circunstancia.
ya perdimos la capacidad de mirarnos como realmente somos, nuestros potenciales, nuestras áreas de oportunidad. Y aunque es un trabajo muy difícil ya cuando se llega a ese punto, es posible, ¿verdad? Siempre es posible. No importa qué tanto haya avanzado la violencia en este tipo de circunstancias, en el momento en que la mujer se hace consciente, puede salir. No va a ser un proceso rápido, ni va a ser de un día para otro, ni tampoco va a ocurrir mágicamente que ya dejaste al agresor y ya tu vida se compone. No, es un proceso que puede durar incluso años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizá esa relación te devastó. A lo mejor el agresor no solamente minó sus recursos emocionales, puede que haya mermado los recursos económicos, también hay violencia económica. Puede que haya mermado sus redes sociales, entonces esa mujer quizá está aislada, ya no tiene a quién recurrir para pedir un empleo, ya no tiene a sus amigas de antes para pedirles algún tipo de apoyo, porque quizá esta pareja ya la aisló. Es posible incluso que le haya dejado algún daño físico permanente, lo cual sería una de las consecuencias más graves. No sé, una fractura, algún tipo de enfermedad. El estrés es el factor más importante en todo el mundo como causa de mortalidad, ¿no? Porque el estrés es una puerta. El estrés constante abre la puerta a todas las enfermedades imaginables. Entonces, una persona que vive constantemente estresada es una persona que constantemente está expuesta a las enfermedades. Y así a veces termina una relación y puede que sea relativamente joven, o sea, no necesariamente la relación duró 30 años, pero hay relaciones muy violentas y muy absorbentes que en un año te quitan 10 años de vida. Entonces, quizá cuando ya por fin se acaba esta relación, este vínculo, pues la persona tiene muy mermadas sus fuerzas físicas, ¿verdad? O está muy propensa a ciertas enfermedades, a ciertos padecimientos. Entonces empieza apenas el trabajo real para sanarse a sí misma. Es decir, alejarte de la persona que te agrede no te sana automáticamente. Es el inicio para que empieces a trabajar acerca de ti misma, para que empieces a crecer, a recuperar aquello que quizás se perdió en esa relación y a construir nuevos recursos. Y en ese proceso de sanación, de autocuidado, de volver a ser tú misma, es bien importante que se fortalezcan las redes de apoyo, que no haya juicios hacia la mujer que se acaba de liberar de una relación destructiva, que se entienda, que haya empatía, que ella puede tener dudas, porque obviamente que cuando se estableció una relación de esta manera, también hubo cosas que sujetaban la relación, es decir, hubo momentos felices, hubo flores, pasteles, viajes, chocolates, presentaciones artísticas, lo que sea, ¿no? Entonces hay vínculos y es obvio que cuando se pierde al agresor, también se pierde la otra parte que se tenía dentro de la vida, la cual había funcionado como gancho o como vínculo en esa situación sentimental. Entonces la mujer está viviendo un duelo. Y es bien complejo porque su parte racional le está diciendo que no debe extrañar al agresor. O sea, ¿cómo lo extrañas? Claro que esto también depende del tipo de agresión, del grado en el que haya llegado la violencia. Hay mujeres que se separan de un agresor y no lo extrañan ni 5 segundos, ¿verdad? Dicen, no, bye, para nada y jamás. Pero hay otras en cuya circunstancia de vida sí se dio este juego, ¿verdad?, entre lo que parecía una especie de doble personalidad, de hoy soy Mr. Hyde y hoy soy el Dr. Jekyll, ¿verdad? Y entonces ahí es todavía más complejo, porque la mujer se siente dividida. Dice, es que no debería extrañarlo, pero hay veces en que lo extraño. Es que con lo que me hizo debería bastar para no querer volver a verlo nunca, y sin embargo a veces quiero verlo. Y los agresores son bien, ¿cómo diría?, perceptivos. Saben cuando la persona está susceptible para volver a tocarle la puerta, ¿verdad? Es increíble, es como si tuvieran un radar
Y en el momento en que ella se está levantando, está reconstruyendo su vida, está iniciando una nueva relación o lo que sea, de pronto aparecen, ¿verdad? Y es aquí cuando se necesita mucha fortaleza, mucha capacidad de mirarse a sí misma, mucha empatía de las redes sociales, para que ella sepa realmente quién es ella y para que cualquier decisión que tome esté basada en lo que ella realmente necesita y quiere en su proyecto de vida y no únicamente en este vínculo emocional. Es mentira que los seres humanos somos eminentemente racionales, no es verdad. Somos en gran medida emocionales, actuamos con base en emociones. Entonces, una persona que ha sido agresora sabe manipular emociones, o sea, tiene como un máster en estos puntos frágiles, sabe qué hilos mover, sabe cómo moverlos, conoce a veces hasta a la otra persona, la conoce mejor que ella misma en ciertos aspectos, entonces sabe por dónde jalarle, sabe cómo hacer que vuelva a confiar en él, y esta es la parte difícil de todo proceso en el cual una mujer está liberándose de estas agresiones. Para concluir, pienso que uno de los recursos que tenemos todos los seres humanos, no únicamente los que ejercen este oficio de manera profesional, sino cualquier persona, es el arte. Sostengo la idea de que el arte tiene un poder sanador dentro de una sociedad y que la manera de empezar a sanar siempre va a ser desde uno mismo. Me he encontrado con que los mejores terapeutas, por ejemplo, suelen ser, quizá no sea una regla, pero sí suelen ser aquellos que han superado en su vida personal conflictos muy fuertes, que han logrado sanar heridas muy grandes dentro de sí mismos y desde esa herida propia pueden sanar a otros. Y un poco así se me hace el arte. Cuando dibujamos, cuando hacemos música, cuando escribimos un libro, hay una parte nuestra que se está reconstruyendo allí. Y al exponerla, en el caso de la escritura, pues a través de la publicación, ¿verdad? En el caso de la música, pues no sé, cuando das un concierto, cuando grabas un disco, al exponer eso que surgió de ti, se forma una conexión. Entonces hay otra persona que va a participar de tu propia sanación y eso la va a sanar también a ella. Yo sé que hay muchas maneras de interpretar el arte. También puede quien haya que diga que el arte enferma. Bueno, cada quien va a crear, a escribir, a vivir desde su perspectiva. No es mi oficio ni mi intención convencer a alguien. Estoy hablando de lo que ha sido mi visión particular del arte y de la resonancia que he visto que esta visión ha tenido en muchas otras personas. Además de que, como yo equiparo precisamente el proceso terapéutico al proceso creativo, dentro de todo proceso terapéutico hay momentos en los que la persona parece enfermar más. Es decir, vas con un psicólogo y no sales así como que viendo luces y estrellas y en una nube rosa. Hay días en que vas a terapia y sales peor que como entraste. Sales con más dudas, con más peso, porque es parte del proceso, porque te estás enfrentando a aquello que duele. No es que la terapia te enferme, sino que la terapia te está señalando tus puntos frágiles, te está haciendo ver aquello que está enfermo en ti mismo. Y a veces ocurre un proceso similar en la creación. Escribimos y de pronto a través de la escritura tocamos un conflicto y a lo mejor nos sentimos mal y lloramos o nos enojamos, tenemos un sinfín de emociones. Pero posiblemente no es que el arte te haya enfermado, sino que el arte fue capaz de tocar esa fibra de ti, esa capa de ti que no era capaz de tocar otra cosa. Y con esa premisa es que dibujo, es que escribo, es que doy talleres, es que promuevo la lectura. Mis talleres no suelen tener la intención, por ejemplo, de que las personas se vuelvan escritores profesionales. Si ya lo son o si lo quieren ser, maravilloso. Pero también están abiertos a personas que tal vez no quieren ejercer eso como una profesión,
sino que lo que quieren es tener un proceso creativo en ese momento. Y eso después extrapolarlo a otras áreas de su vida. Y entonces con esta premisa de que el arte está ligado a la vida, quise compartir algunos dibujos con la idea de visibilizar lo que es la violencia de género en la pareja y centrarme, al menos en este momento, quizá después pueda hacerlo en otras variantes del tema, centrarme en esta violencia que tiende a estar normalizada e invisibilizada dentro de las relaciones. Porque cuando una mujer sale con un ojo morado a la calle, la gente lo va a notar. Pero cuando una mujer sale con el alma rota, la mayoría de la gente no lo va a ver, ¿verdad? Soy una persona que tiene cierto estatus en la sociedad y por lo tanto yo misma tengo que mantener ese estatus. Esa puede ser la idea que tenga esta mujer. Y entonces ella misma maquilla su alma. A lo mejor no es tan fácil maquillarte un ojo morado, ¿verdad? Y ponerte unos lentes negros o algo para encubrirlo, pero a veces sí es fácil encubrir las emociones. Fácil, entre comillas, ¿verdad? Quiero decir que para ti, si estás viviendo en una circunstancia adversa, va a ser muy difícil. Pero es fácil en el sentido de que los demás no se van a percatar de que esa herida está ahí. Entonces me centré en ese tipo de cosas para hacer estos dibujos y también de ahí pues me fui a tratar de verlo en otros niveles, como este que es uno de mis favoritos. Yo no tengo nada contra Freud, por ejemplo. A veces he hablado acerca de él con cierto sarcasmo, pero en realidad no tengo nada contra él. Es maravilloso que él haya existido porque cambió, ¿verdad? Cambió la historia de la humanidad, cambió la manera en que veíamos la sexualidad como seres humanos, rompió muchos tabús en su época, pero como todo pensador y como toda teoría psicológica, tiene que evolucionar. Entonces, no podemos quedarnos con la teoría tal y como él la expuso. Y así como tuvo ideas geniales que cambiaron el rumbo de la historia, pues también tuvo algunas ideas que necesitan revalorarse a la luz de las neurociencias, a la luz de teorías más contemporáneas. Por ejemplo, ¿verdad? El famoso complejo de castración, ¿verdad? Yo tengo un poema donde digo que, de una manera un poco irónica, ¿no? Que a mí se me hace, le hablo a Freud y le digo, a mí se me hace que tú tienes envidia del coño, ¿no? Así como, pues dices que todas las mujeres tenemos envidia del pene, pues a lo mejor tú te sientes, no sé, como que algo te sobra, ¿no? Entonces, obviamente que a veces las cosas que yo escribo tienen una doble lectura, ¿verdad? No es mi propósito ofender ni desvalorizar a nadie, sino al contrario, como que ver la perspectiva contraria, para ver precisamente lo absurdo que puede ser situarte en la otra perspectiva y cerrarte ahí. Como esas campañas que luego lanzan, ¿no? Como para desmitificar, ¿verdad? El hecho de que las mujeres pueden exponerse solamente como cuerpos en la publicidad. Y dicen, ¿por qué pones un anuncio, no sé, de automóviles y pones a una chica en bikini? O sea, ¿qué tiene que ver la chica en bikini con el automóvil? Tiene algo de absurdo. ¿Qué pasaría si en vez de una chica fuese un chico, no? Y pones a un chico en bikini y a todo el mundo le da risa, ¿verdad? O incluso aunque el chico tenga una presencia estética y pueda también resultar agradable, no deja de tener algo como que no encaja. Entonces a veces ese es el propósito en algunas cosas que escribo, como que jugar a ver qué pasaría si volteamos la perspectiva y vas a notar que hay algo ahí que no encaja. ¿Y por qué sí encaja cuando la protagonista en ese aspecto es una mujer? ¿Por qué? Bueno, entonces esa vendría siendo más bien el propósito de este tipo de escritura así muy sarcástica, muy irónica, como que lo veas desde otro lado y te preguntes por qué, no tanto darte una respuesta. Y por ello, pues también a veces he dibujado o reflexionado sobre algunas cosas que tienen que ver con el papel de las mujeres en la historia y como siempre parece haber pues un menosprecio a todo lo que sean nuestras formas genuinas de expresarnos,
desde nuestra psicología o desde nuestra biología como mujeres. Bueno, finalmente, esto solo es una exhortación a la sociedad. Si eres mujer y estás viviendo una circunstancia de violencia, lo primero que necesitas saber es que no estás sola, que así como te pasa a ti, me pudo pasar a mí, le pudo pasar a tu madre, a tu hermana, a tu amiga, a veces hasta la persona que menos te imaginas. Y una de las primeras cosas que necesitamos hacer para que esta circunstancia cambie es romper el silencio. Sé que no es fácil por estas razones que ya he mencionado anteriormente. Y a veces una manera de empezar a romper este silencio es precisamente a través del arte. Hay mujeres que escriben poemas acerca de lo que están sintiendo, mujeres que escriben cuentos, mujeres, como ya decía hace rato, aunque parezca irónico, no lo es, mujeres que ayudan a otras mujeres, porque precisamente están tratando de exteriorizar y de sanar eso que está en ellas. Entonces, no estás sola, podemos entre todas formar una red de apoyo. Si eres hombre, pues también es una invitación a revisar tus propias conductas, tus propios pensamientos y hacer una reflexión consciente de todo esto que he estado platicando. Y a la sociedad en general, pues que desarrollemos nuestra empatía, no solamente hacia las circunstancias de violencia, sino en general. ¿Por qué esperarnos a que una circunstancia sea grave? ¿Por qué no mejor tener un enfoque preventivo? Esa es la invitación.